día para Susi vamos a hablar de... Sí, bueno, esta semana también tuvo lugar la segunda entrega de la encuesta RD Elige, que justamente auspicia este grupo de comunicaciones RCC Media. Y hay algunos datos interesantes que creo que como equipo es importante repasar. Uno de ellos tiene que ver con los temas, Felipe, los temas que preocupan a la ciudadanía. En primer lugar está el alto costo de la vida. En segundo lugar, el tema de la inseguridad ciudadana, dígase delincuencia. La crisis económica, nueva vez. En tercer lugar, la violencia, el desempleo, la corrupción. Sexto. Los bajos salarios. Séptimo, pobreza. 8, educación. 9, inmigración. 10. En la cola están los temas sanitarios, drogadicción, narcotráfico, falta de agua, medio ambiente, falta de infraestructura y contaminación. Otro elemento importante es averiguar la figura del presidente como tal, que nueva vez sale muy bien posicionado, tiene una muy alta tasa de aprobación, 67.1%. De igual manera, cuando se le pregunta a la gente si votaría por la permanencia del presidente Luis Abinader, el 55.6% dice que así lo haría. Otro elemento interesante de la encuesta es un poco ver la aprobación de figuras y de instituciones que pertenecen a los distintos poderes del Estado. La primera dama nueva vez sale muy alta, ahora mismo la primera en aprobación, superando inclusive la aprobación del presidente Luis Abinader. Ella tiene un 70%, el presidente, como ya hemos dicho, 67%, la vicepresidenta de la República 65%, los jueces de la Suprema, mira Yuri, ese dato me llama la atención, 64%, porque ya le había comentado, había visto otras encuestas donde lamentablemente el Poder Judicial no quedaba bien parado. Los gobernadores, que en este caso son gobernadoras, 53%, no entiendo por qué. Diputados y diputadas 52%, senadores 52%, de modo que le va bien. No sé si hay algún otro dato que ustedes como equipo también quieran agregar o comentar. Yo veo a Felipe ahí. Me llama mucho la atención y que yo creo que también favorece a Margarita Cedeño, pues el hecho de que una cantidad importante, 52.8% de los dominicanos, considere que el país está preparado para elegir una mujer o para que una mujer dirige el país. Esto lo digo porque... No sabemos si es esa mujer, pero sí una mujer. No, pero por lo menos que la gente eso no es solamente criterio. A favor de Margarita Cedeño, es a favor de todas las mujeres dominicanas. No, pero lo que digo es que a mí me preocupa, en este tú contexto... sabes que a mí me preocupa, yo lo noto bajito ese número. Lo que te quiero decir que me llama la atención, número. Cristian, es, miren, ahí dice 52.8%, pero en las conversaciones de la gente común, mucha gente dice, de la que uno escucha, que no, que el país no está preparado para eso. Incluso alguien me decía en estos días, ni siquiera Estados Unidos lo estaba con Hillary y bueno, Kamala no alcanza a despegar aún. Entonces, si hay gente que tiene ese criterio sobre Estados Unidos, ¿cuánto más primaría ese criterio en República Dominicana? Por eso me sorprende este 52.8% a favor de esa opinión. Yo creo que otro dato también que les voy a poner sobre la mesa para tener la reacción de ustedes, incluyendo de mi querida versátil Susi Aquino Gotró, es la calificación también de algunos funcionarios. Miren, la funcionaria más valorada sigue siendo Jenny Berenice Reynoso. Tiene 79.6%. Luego entonces sigue David Collado, que es el ministro de Turismo, tiene 74.6%. Entonces entra la Procuradora General de la República, Miriam Germán, con un 73%. La otra procuradora. Sí, porque hay una procuradora general y una procuradora adjunta. Lo importante es que las dos están haciendo buen trabajo. Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Oye, Héctor Valdés, muy bien posicionado. Qué sorpresa, ¿no? La alcaldesa, parece que el expresidente Leonel Fernández en su momento tomó una buena decisión, ratificada también por el expresidente Danilo Medina y ahora por el Luis Abinader. El PLD tomó una buena decisión. Sí, en términos macroeconómicos al PLD hay que dársela, como se dice popularmente. Correcto, señor. Los presidentes. Dice Cristian. Claro. Y ya luego Carolina Mejía, Eduardo Estrella, la primera dama, el presidente Luis Abinader, y así sucesivamente. Hay uno que no está durmiendo en esa casa, pero que tiene el título de propiedad. No sé qué piensan ustedes. Yo tengo tres puntos ahí rapiditos. Lo primero es que yo pienso que la pregunta de los temas con relación a migración no se está preguntando bien. Porque a mí yo olfateo que la gente no capta que migración tiene que ver con el tema
de los extranjeros viniendo a República Dominicana. Si tú le preguntas a un dominicano, ¿cuáles Quizás son lo sus piensen a la temas? inversa incluso. Estos son sus temas, estos son los temas Yo creo que tiene del razón. momento. Yo creo que Si tú le pones el tema haitiano o migración irregular o tema haitiano, te prometo que aparece en segundo o tercer lugar. Porque, y yo hablaba con un sociólogo hace una semana y le decía, mire, yo pienso que en otros países hemos visto cómo la situación económica colapsa y la gente sale a la calle. Y él me dijo, puede que aquí ocurra algún día, ojalá que no, un tema económico, pero por lo que realmente saca de sus casillas al dominicano, al ciudadano dominicano, y ojo, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, solamente estoy diciendo que el tema del inmigrante haitiano en República Dominicana realmente es un tema que mueve mucho las pasiones del ciudadano Yo dominicano. lo que creo es que son bullosos, porque fíjate que ese es un pensamiento político que se ha medido aquí electoralmente y ha sacado muy pocos votos. La realidad es que entre los dominicanos y los haitianos la convivencia es pacífica. Este es un pueblo sumamente solidario. Y en términos económicos, Felipe, aquí hay actividades claves vinculadas, por ejemplo, a la construcción, vinculadas, por No, ejemplo, definitivamente. al sector agropecuario, que no subsiste sin esa mano de obra. Yo soy el primer Entonces, defensor Claro. de esa situación. yo lo que pasa es que yo creo que aquí hay un grupito de gente que está tratando y ha tratado históricamente y ha fracasado de generar ese tipo de fricciones y hacer ese caldo de cultivo, pero yo no creo que este pueblo sea un pueblo racista en su gran No, mayoría, no, ni no. que discrimine. Pero señores, lo más íntimo que tiene una gente es su casa y su familia, y en su casa y en su familia aquí se contratan a trabajadoras domésticas de nacionalidad haitiana y no pasa nada. No pasa nada, no pasa No nada. pasa nada. Y muchas en veces segundo son lugar, mejores y más serias que muchas dominicanas. Claro. queda Disculpen. confirmado, La nacionalidad no tiene que ver con que eso. la economía es el principal problema Así y ese es el problema o el desafío que va a definir el proceso electoral del 2024. Porque así como ya estamos finalizando el 2022 con un tema inflacionario preocupante, el 2023 o puede empeorar o puede mejorar. Pero sí les puedo decir, o las previsiones son de que antes de que mejore, va a empeorar. Y la situación, obviamente, conforme empeora la situación económica, peor para el gobierno de turno. No es que sea culpa de Luis Abinader, por más que cometa errores o cometa aciertos, es que la gente vota con una mano en el bolsillo. Claro. No, y hay que felicitar a la oposición, perdón, dale Susi tú primero. No, Cierro, sobre ok. otro Felicitar a la oposición porque creo que ha sido muy exitosa en poner este tema sobre la agenda. Ese es un tema que al gobierno no le beneficia en nada, tal como tú dices. Las causas son internacionales, pero no importa, es una debilidad. Ahora, al gobierno lo que le hable, que El le tema conviene, económico, dice, ¿no? el tema económico. Yeah. Si al gobierno lo que le conviene es que se hable de lucha contra la corrupción, de institucionalidad, porque ahí están sus principales grandes luces. Sin embargo, y tú que eres experto en comunicación, Felipe, yo creo que una de las todavía grandes debilidades de esta gestión es la comunicación. El gobierno no sabe comunicar de manera adecuada sus éxitos y la oposición sale del gobierno con un músculo muy fuerte a nivel de comunicación y por Sin eso duda. creo que ha sido exitosísimo No en es, que ese esté, aspecto. no es que esté aquí todos los sábados para acabar la comunicación del gobierno. Pero es que la verdad que es tentador. Pero yo quiero decir, y por último esto, la comunicación es fundamental. Sobre todo la comunicación de gobierno. No la confundamos con la comunicación de campaña, que es otra cosa Yo completamente creo que ahí está el diferente. principal problema. Ahí está la Ya. debilidad del gobierno. Ya tú lo dijiste. Ya. Claro. Puede que el presidente tenga la ambición y es su legítimo derecho, está habilitado de reelegirse. Ahora bien, pareciera que el presidente dice, espérense, déjenme gobernar, y el gobierno está diciendo, espérate, que estoy loco por entrar en campaña porque te quiero reelegir. Entonces, ese ruido interno Pero bueno, es lo que le ha Carlito. hecho mucho daño al presidente. Susi. Miren, algo que quiero destacar de RD Elige es que confirma esa percepción generalizada que hay, que nosotros le hemos comentado muchísimo en el programa, de que el presidente tiene una imagen muchísimo más elevada y por encima que la de su gobierno, que la de su gestión. En un país como este presidencialista, esto es clave. ¿Por qué? Porque en una parte de RD Elige dice, considera específicamente en materia de corrupción que el gobierno de Luis Abinader hay o no hay corrupción, y el 56.3% entiende que sí hay corrupción. Sin embargo, cuando usted va a la pregunta que dice percepción de corrupción del presidente Luis Abinader Corona, el 64.8% lo considera nada corrupto y el 15.7% lo considera poco corrupto. Es decir, que el 80.5% considera que el presidente per se no es una persona
con destellos, rasgos o actitudes de corrupción. Sin embargo, sí encuentran en más de un 56% que hay corrupción en esta gestión de gobierno. Eso dice mucho de lo que se comentaba al principio de esta gestión gubernamental, de que el presidente tiene muy buenas intenciones, pero que los funcionarios no lo ayudan. Es una frase que se usa al inicio de todos los gobiernos, ¿sí? A lo largo de que va avanzando el mismo, entonces cambia un poco el tema. ¿Cuánto durará esta luna de miel del presidente de la República con el pueblo? Eso no lo sabemos, y sí lo que podemos nosotros inferir es que se va a ir divorciando un poco a medida que la situación económica vaya empeorando, cosa que esperemos que no sea así por el bienestar de los bolsillos de todos nosotros, pero que es algo normal en cada uno de los gobiernos, y más uno que tiene situaciones tan adversas en cuanto al plano internacional, que nos han afectado localmente y que han demostrado también en algunos casos tener poco conocimiento del manejo adecuado del Estado y del manejo de muchas carteras, tomar decisiones, echarlas para atrás y demás, porque con buenas intenciones solamente no se mantiene una gestión. Y pues vamos a ver si este tema va a continuar así, estos porcentajes, o si, como el desgaste y el deterioro natural de la mayoría de las gestiones gubernamentales, va a ir variando estas cifras de percepción de cariño y de amor idílico entre el gobierno y el pueblo. Tú sabes que había un famoso escritor que hablaba de la biopolítica. Yo quisiera traer aquí la físico-política. Miren, ahí hay algo que yo no sé qué tanto pueda durar, pero por más que usted quiera, usted no puede remolcar un vehículo a 1 kilómetro de distancia al vehículo que está remolcando. Ahí o el presidente ala al gobierno hacia la popularidad positiva, o el presidente se va con el gobierno hacia la popularidad negativa. ¿Qué va a pasar? Eso dependerá de cómo se maneje el Estado. Y es un ejercicio lógico. O sea, no puede estar muy distante el que ala del que es alado. Y ahí habrá que ver cómo evoluciona eso en el tiempo, porque la distancia es abismal entre el gobierno y sus ejecutorias y demás, y lo que piensa la gente sobre el presidente de la República, que es quien encabeza el gobierno, pero que no es todo el gobierno. Entonces, son de las cosas que habrá que ver en el tiempo, y sobre todo, ya ahora que comienza a aceitarse la maquinaria electoral, que no es lo mismo que la gubernamental, como bien señalaba, ni siquiera de la agenda política nacional. Son tres cosas diferentes: lo político electoral y lo gubernamental. Y dependerá de la capacidad del gobierno o del presidente o de ambos, incluido ahí el Partido Revolucionario Moderno, de quién a la quién. Si el presidente arrastra consigo a su gabinete, o si el gabinete se lleva al gobierno, al presidente. Y ahí yo creo que está el principal reto. Mira, también hay un dato que a mí me parece esperanzador y positivo como sociedad, que es el que se refiere al índice de percepción de autonomía sobre varias instituciones. Y veo instituciones claves que en el marco de la teoría democrática y del contrapeso que debe haber entre los poderes y las instituciones, aparece muy bien posicionada. El caso del Banco Central, que ya lo mencioné, pero la Junta Central Electoral aparece también con un 62%. La Defensoría del Pueblo, creo que hay que felicitar tanto al presidente de la Junta, Román Andrés Sáquez Liranzo, pero también al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, que hemos visto fajado. Sí. La Cámara de Cuentas aparece también con un alto índice de percepción de autonomía. El Tribunal Superior Electoral, que en algún momento, señores, esa institución no tenía nada de credibilidad, pues aquí la vemos repuntando, al igual que el Tribunal Constitucional. Yo creo que desde el punto de vista institucional es un factor bastante interesante y positivo que también recoge esta encuesta RD Elige. Dejarle claro a la gente que, como tú muy bien señalaste al inicio, Milicen, son índices de percepción, sí, ¿no? Y hay un grado de subjetividad en el resultado que se genera a partir de lo que la gente entiende que es la realidad, que no necesariamente así sea, ¿no? Y lo que se le pregunta a la gente también. Efectivamente, la forma en cómo se realizan las preguntas, porque mencionabas el caso del Tribunal Superior Electoral, en el que tal vez en algún momento pudo haber tenido una imagen, digamos, frente a la sociedad, es cuestionable, pero en términos jurídicos, en esos momentos fue que más se la jugó. O sea, no tengo por qué el actual presidente de la Junta Central Electoral fue el presidente del Tribunal Superior Electoral.
y No, el pero profesor estamos hablando de momentos y el distintos. profesor tú y yo. de acuerdo, y el profesor Mariano Rodríguez, que también fue presidente del Tribunal Superior Electoral, para mí y creo que para el ecosistema jurídico del país jugó un rol de mucha relevancia como pues también hay que decirlo, como primer presidente de ese tribunal, ¿no? Yo me refiero a el aquel tribunal y la Junta van a momento. perder en alguna medida según se acerquen las elecciones. Es natural, es un comportamiento natural también, sí. propio del desgaste, y es la clase política la que genera eso, cuando comienza a criticar en ocasiones sin fundamento a las actitudes, las acciones, las ejecutorias de la Junta Central Electoral y del tribunal. Pero lo mucho Es lo natural. hasta Dios lo ve. Y yo soy de las que creo mucho en la inteligencia de este pueblo. Aquí hubo un momento, recuerden, cuando se presentó el conflicto interno en lo que entonces era el PRD, cómo se sometieron ante ese Tribunal Superior Electoral, ¿cuánto? Más de 30 recursos, y todos fueron fallados en contra de una facción y en favor de otra. O sea, bueno, en esto me estoy pero es que refiriendo cuando usted falla en buen derecho, usted puede someterme Yuri, 50 veces. Y si lo que dice la ley es por un lado, es por un lado. Eso tenía una lectura eminentemente política, de que había una estrategia para debilitar. Bueno, esa es tu opinión, Cristian, la respeto. La opinión no, son los es hechos tu opinión, jurídicos, es lo que dice la ley. Bueno, pero la ley. acerca de los hechos lo que dice jurídicos la ley. que tienen una incidencia política, es válida hacer una opinión. Yo estoy humildemente compartiendo una lectura. Estoy diciendo, en ese momento, el accionar del Tribunal Superior Electoral se vio muy inclinado hacia una facción del PLD. Era un momento en que no, del PRD, era un momento en que no se entendía que el Tribunal Superior Electoral era independiente. Porque no fallaba como alguna gente quería, pero falló en base a la ley. Ahora, a raíz de esta encuesta, veo que eso ha cambiado. Efectivamente, cuando Román Andrés Jaques Liranzo estuvo al frente, contribuyó bastante. Veo que ahora se sigue en esa línea, y para mí eso es una señal de avance. Pero el segundo tribunal, porque hay que hablar de generaciones, ¿verdad? El segundo tribunal aportó la primera defensoría del pueblo aquí. ¿Tuvo la misma acción que la segunda? Imposible. Para nada. Porque le toca construir de cero. El Tribunal Superior Electoral era imposible que tuviera la misma actuación, porque está construyendo. El Tribunal Constitucional tuvo la misma situación. O sea, las instituciones cuando son recién creadas es construyendo desde cero, no es fácil. Es el conocimiento, es saber que usted tiene un derecho ahí, es saber cómo buscarlo, cómo aplicar. Aquí se inició en ese momento lo que fue lo denominado justicia electoral. Entonces, aquí estamos en pañales en ese sentido. No, dividir las cámaras administrativas y contenciosas Exacto. de la propia Junta Central Electoral, sacar eso de ahí, transformar una cultura, digamos, política y jurídica, entender que los mecanismos, digamos, de acceso a ese tipo de recursos, a ese tipo de, digamos, a ese tipo de justicia, ese tipo de garantías, ya se convertía distinto, que estaba avalado por la Constitución, que había una ley también que regía todo eso. Digamos, se genera todo un hábitat, toda una realidad muy distinta a lo que la gente estaba acostumbrada. Estamos hablando de cosas distintas, pero Castaño yo creo que a Guzmán buen entendedor, poca palabra. Castaño Guzmán en su primera gestión y en la segunda, comparémoslo. Presidente de la Junta, comparémoslo. La gente sabe de lo que yo estoy hablando. Un sendo disparate terminó siendo y fue designado ahí, que ni siquiera estaba en la terna que se seleccionó en el Senado. Ahí lo llevaron. Lo llevaron en un folder, mira, ese que va. Y todo el mundo se acuerda de eso. ¿Y qué pasó? Craso error. Terminó siendo fatal la administración de él en la Junta Central Electoral. Entonces, son de las cosas que pasan. Miren, yo quiero señalar un poco sobre los resultados relacionados a los candidatos dentro de RD Elige, y obviamente está claro que tanto en cuanto al PRM, preguntando a la población en general y también preguntando a los simpatizantes del partido, el presidente Luis Abinader lleva a la cabeza en la población en general con casi un 50%, 49.9%, y en cuanto a los simpatizantes del partido, un 80.3%. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana... Buena esa, me sorprendió realmente. Sí, en ambos escenarios, Abel Martínez tiene la delantera también. ¿Cuáles son los ambos escenarios? En la población en general, 33%, y en cuanto a los simpatizantes del partido, aún más alto, 46.1%. Sin embargo, en el caso de si se aliara el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, en la población en general, Abel está por encima, 25.5%, para un 22.7% del doctor Leonel Fernández Reina. En el escenario de los simpatizantes, ya no de la población en general, entonces
el expresidente Leonel Fernández se va por encima con un 51.7% y Abel Martínez un 22.1%. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que es lógico, natural y se cae de la mata es que dentro de las personas del PLD y la Fuerza del Pueblo, Leonel tiene mayoría, y en cuanto a la población en general, Abel Martínez y todo este trabajo que ha hecho en Santiago y la lucha contra los ilegales de nacionalidad haitiana, pues le ha dado fruto para ponerse adelante. Esto es algo que tiene que llevar a análisis y a reflexión al Partido de la Liberación Dominicana y a la Fuerza del Pueblo, porque en el PRM prácticamente no hay nada de qué hablar. El único escenario donde se favorecen otros candidatos es en el caso donde el presidente de la República no fuese una opción, que ahí lidera David Collado. Lo que hay que también resaltar en RD Elige es que cuando pregunta si solo hubiera 2 candidatos a presidente de la República, ¿cuál opción votaría? En esos 2 candidatos se mantiene una sola constante, que es el presidente Luis Abinader, y luego 3 variables, que son Margarita, Abel y Leonel. Quien queda arriba ahí es Margarita. Frente a Abinader, la que más saca votos es Margarita Cedeño. Los demás se desploman inmediatamente. Pero la encuesta plantea cuáles son las opciones. Plantea opciones en caso de que si solo hubiera, míralo ahí, si solo hubiera, estoy hablando de lo que dice. Póngalo en pantalla. Yo estoy hablando de lo que dice la encuesta. Yo estoy hablando de lo que dice la encuesta. El mes pasado fue lo mismo. También cuando decían si solamente hubiesen dos candidatos, la única constante es el presidente Abinader. Y las variables son Margarita, Abel y Leonel. Y ahí la que más saca votos frente a Abinader se llama Margarita Cedeño. Y así mismo ocurrió el mes pasado. Eso también. Y hablar de encuestas habría que analizar. Sin decir la metodología, es faltar en alguna medida a la forma. Vámonos. Entonces, del 11 al 16 de agosto se recabaron los datos a través de Meta, que es la plataforma de Facebook, Instagram y WhatsApp, con un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 2.2%. Y cabe recordar que cada estimación tiene su propio error asociado y que adicionalmente puede existir otro tipo de errores de investigación. El nivel de penetración de los medios sociales, propiedad Meta en República Dominicana, es de 89.7% en los dominicanos en 18 años en adelante. Vámonos con la gente, don Humberto, si a usted le parece pertinente. Con la audiencia, porque con la audiencia, somos todos, ¿verdad?